¿Y cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Pero, ¿qué es el tiempo? Abriendo las alas de la percepción, seguimos caminando. El secreto de la serpiente emplumada. Escrito por Armando Torres. Año 2010. Tula Hidalgo, México. De la parte número 1. Hoy compartimos la rueda del tiempo. En una ocasión, le comenté que había ido de excursión al área del Bolsón de Mapimí, a un sitio conocido como la Zona del Silencio, en el norte de México. Él me replicó que ya había estado ahí. Añadió que la razón por la cual en ese lugar ocurren fenómenos inexplicables es porque ahí existe una poderosa confluencia de las emanaciones del águila. Dijo: esa coyuntura de emanaciones es lo que ocasiona los conocidos fenómenos de distorsiones sobre brújulas y otros aparatos electrónicos. Es también la responsable por las alucinaciones visuales y auditivas en quienes visitan esa área. Nuestra plática derivó en un tema que me era de gran interés. Él lo llamaba la rueda del tiempo. El tiempo es la esencia de las emanaciones del águila, me dijo. Las emanaciones son percibidas por los seres vivos como tiempo. Me explicó que el tiempo es una sensación subjetiva que tenemos los seres conscientes de las emanaciones del águila. Los brujos ven el tiempo como un flujo constante, como si fuera una ola gigante que tiene a todos atrapados en su cresta, haciendo que se muevan al unísono. Ese efecto es el responsable de que sintamos el paso del tiempo como algo real, inmutable. Si pudiéramos percibirlo todo al mismo tiempo, no tendríamos idea del tiempo como algo que pasa, sino como un absoluto, como una vivencia de la eternidad. Sin embargo, la naturaleza de nuestros órganos de percepción es tal que seleccionamos un manojo de emanación tras otro, y eso nos da la impresión del paso lineal del tiempo. Los brujos han descubierto que el tiempo no es algo rígido. La forma como lo percibimos depende del modo como fijamos el punto de encaje. Para los seres humanos de la actualidad, presos en una posición colectiva que nos hace oscilar en torno al punto de la racionalidad, donde el tiempo es lineal, es una recurrencia única que va de atrás para adelante, sin hacer variaciones. Sin embargo, todos añoramos romper esa linealidad. Por eso se escriben cuentos ficticios de personajes que viajan en el tiempo. En el fondo, todos sabemos que la vivencia del tiempo en la que estamos inmersos es solo un espejismo que compartimos todos los que participamos de este racimo específico de las emanaciones del águila. Los brujos, al aprender a fijar sus puntos de encaje en otras posiciones, experimentan otros tipos de tiempo, continuidades que pueden fluir más lento o más rápido,
o en varias direcciones simultáneamente. Los brujos llaman a ese flujo omnidireccional, la supremacía de la rueda del tiempo. Debido a su experiencia por el laberinto del tiempo, los chamanes de la antigüedad llegaron a la conclusión que la naturaleza real del tiempo es cíclica. No hay líneas rectas en la sucesión de los eventos. Por eso, en esencia, todos los seres y eventos son cíclicos, ya que todo se repite de tiempo en tiempo. Vieron que existen ciertas pautas o moldes en la energía. También vieron que los ciclos se superponen unos sobre otros, se interaccionan de maneras indescriptibles, se mezclan entre sí, formando nuevos ciclos. Por eso todos los seres están enlazados como las cuentas de un rosario, y todo lo que existe en absoluto forma parte de la misma trama de las emanaciones del águila. Esa es, para los brujos, la unidad esencial del universo. Aunque no comprendía cabalmente lo que él había dicho, estaba maravillado con su explicación y al mismo tiempo atónito por el alcance de su nivel de conciencia. Solo para decir algo, le comenté que los científicos habían hecho significantes descubrimientos sobre la textura del tiempo y el espacio. Me dijo: los físicos teóricos son exploradores de avanzada que utilizan la lógica matemática para explorar el universo, pero incluso ellos sienten que esa es una herramienta limitante e inapropiada. La prueba de eso es que no logran ponerse de acuerdo ni entre ellos mismos, y la teoría unificada es una falacia que no explica nada. Existen mundos verdaderos, tangibles, donde el tiempo transcurre de manera distinta a lo que nos es usual. Yo lo sé, ya he estado ahí. Aquí, en la Tierra, esos puntos anómalos donde las emanaciones cambian su textura son reconocidos por los brujos como sitios de poder. En esos lugares, la energía se comporta de maneras distintas a la usual. Una persona sensible, en un estado de silencio mental, puede extraer de esos sitios una gran cantidad de información sobre los misterios del universo. Le pregunté si él conocía algún sitio de poder que pudiera recomendarme. Su respuesta evasiva fue: el mundo está lleno de lugares así, y aquí en particular, porque en esta área se arremolinan las emanaciones del águila como no he visto en ninguna otra parte. Lo difícil no es encontrar uno de esos sitios, sino ser capaces de reconocerlos y usarlos apropiadamente. De hecho, cualquier lugar puede ser un sitio de poder para la persona que logra acceder al silencio. Por lo general, estamos tan ofuscados por el glamour del mundo que nos rodea, que nos es muy difícil darnos cuenta de la tenue oscilación que se siente cuando hacemos silencio. Esa vibración que se percibe es precisamente las emanaciones del águila. Es el tiempo que está pasando. Los antiguos sabían que el universo solo puede ser explicado en forma parcial, pero nunca en su totalidad, porque no está ahí para ser explicado. Lo único sensato que cabe hacer con las emanaciones del águila es usarlas. Los chamanes son personas muy prácticas. Ellos no perciben los secretos de la rueda del tiempo como un conocimiento teórico, sino como una posibilidad de acción. Han diseñado ejercicios que les permiten, de hecho, viajar por el tiempo, aunque no por el tiempo lineal de nuestra experiencia cotidiana, sino por el tiempo real de las emanaciones. ¿Y qué uso práctico se puede dar a ese conocimiento?, pregunté. El brujo que ha aprendido a usar las emanaciones sabe que es posible asimilar el momento,
hacerse uno con Él y extenderse eternamente en cualquier dirección que escoja. Tal es la libertad de la percepción, nuestro verdadero destino como seres luminosos. La lucha que sostienen los brujos para romper con la forma humana y despersonalizarse es con la finalidad de hacerse uno con las emanaciones del tiempo y fluir con él. La meta es establecer una relación personal con el tiempo, una relación armónica que le permita fluir con las emanaciones en perfecto equilibrio, de manera que la voluntad humana y la voluntad del águila sean una misma cosa. Parafraseando algo que él mismo había escrito, me dijo: el conocimiento del tiempo está disponible solo para aquellos que lo investigan deliberadamente. Le pregunté en qué consistía ese tipo de investigación y me respondió: a fin de que puedas fluir con el tiempo, tienes que aprender a enfrentarlo tal como viene a ti. Es como un pájaro que para volar se enfrenta al viento que viene, nunca al viento que va. Del mismo modo, para afrontar el tiempo, tienes que salirte de la propensión de verte a ti mismo al final de una línea de sucesos, como un figurante en la cadena de tu historia personal y colectiva. Eso es una ilusión. El pasado y el futuro no existen. Lo único que de veras tienes es este momento. Si quieres lidiar con el tiempo tal como viene, tienes que atreverte a vivir el presente. Fluir con el tiempo es vivir intensamente este instante, aceptando o rechazando los desafíos que se presentan a nuestro paso, aprendiendo y experimentando con cada nuevo día de vida. Vivir el presente no significa abandonarse a la suerte del momento. Por el contrario, es tener la velocidad para capturarlo todo en el segundo en que ocurre, sin pasarlo por el filtro de la razón. De ese modo, el mundo se hace nuevo a cada momento. Se abren las más excitantes posibilidades. De esa forma, uno se hace consciente de todo lo que ocurre a su alrededor. Vivir el presente no implica desconocer las experiencias del pasado, mas aprender a verlas como lo que realmente son, sucesos atemporales en el flujo del intento cósmico. Eso permite a uno extraer de ellas las lecciones precisas e incluso le da la capacidad de modificarlas en la medida de lo necesario. Para eso sirve la recapitulación. A través de ella, puedes literalmente intervenir en el flujo de la energía del pasado. Un brujo que ha aprendido a manipular la rueda del tiempo puede interferir conscientemente en los eventos para, hasta donde el poder se lo permita, alterar el futuro a su favor. De esa forma, se sitúa a sí mismo en la posición más propicia posible a fin de realizar sus trabajos. El efecto más dramático de la rueda del tiempo sobre la experiencia del brujo es que éste se da cuenta de que en realidad no existe un aquí y un allá, porque el tiempo y el espacio no es tan absoluto como creíamos que era. De la parte número 1, las líneas paralelas. Acababa de releer el relato del salto al abismo cuando supe que Carlos se encontraba de visita en la ciudad. De inmediato llamé al hotel en el cual él acostumbraba hospedarse. Me confirmaron que en efecto estaba alojado ahí, pero que no se encontraba en aquel momento. Era normal que cuando Carlos llegaba de visita a la ciudad se corriera la voz entre los interesados. Así que después de algunas indagaciones, descubrí que él daría una charla en un centro esotérico que dirigía un amigo suyo. Me presenté a la hora marcada, me senté hasta atrás y me dispuse a escuchar las instrucciones del nahual. Carlos acostumbraba
disfrazar sus informaciones mediante bromas y chistes sin importancia. Sin embargo, quienes sabían de lo que él hablaba, siempre reconocían las lecciones ocultas. Esa tarde nos comentó sobre lo que él llamaba las ansias de la clase media. Dijo que el sistema de nuestros tiempos ha transformado a la gente en necesitados, needy people. Se burló abiertamente de la vida carente de significado que lleva a la clase media, tan solo para lograr el codiciado poder adquisitivo, para entonces comprar un montón de inutilidades que terminan almacenando en sus garages hasta que un día, cansados de no tener espacio, arrojan todo a la basura. Me acuerdo que él se clasificaba a sí mismo como proletariado. Obviamente, no se refería a la falta de recursos, sino al hecho de que él no tenía ni quería nada. Ser pobre no es no tener dinero, mas la necesidad de poseer cosas. Al terminar su plática mientras realizaba el acostumbrado ritual de saludar a los asistentes, me hizo una seña con los ojos, indicándome que lo buscara más tarde. Fui a su hotel y lo encontré solo en el restaurante. Me invitó a sentarme. Había ordenado una sopa de tortillas. Ordené lo mismo. Cuando terminamos de comer, le pregunté qué le había pasado realmente con aquel famoso salto en el abismo. Le confesé que no había entendido muy bien la metáfora. No es una metáfora. Me interrumpió en tono categórico y explicó. Hay tradiciones de brujos que escogen realizar el salto en el momento de embarcar en su último viaje. En ese intento, los participantes se lanzan juntos desde lo alto de un acantilado. Si pasan la prueba, desaparecen de este mundo. Los que fallan son encontrados muertos al pie del peñasco. La prueba que me puso don Juan era en verdad una preparación para lo que vendrá. Lo que saltó al abismo aquel día fue, en primer lugar, mi percepción, y luego, la totalidad de mí mismo. Yo había llegado a la inevitable conclusión de que no somos sólidos. Somos un sentimiento, una percepción encasillada dentro de una descripción que llamamos cuerpo. Al llegar a cierto nivel de conciencia, uno deja de tener la certeza que todos tenemos de que somos sólidos, que estamos rodeados por un mundo de objetos. Desde ese punto, uno percibe el mundo de una manera totalmente distinta de la usual. Me puso como ejemplo la alusión que hacía en sus obras respecto a cruzar un lindero entre los dos estados de conciencia al que llamaba las líneas paralelas. Otro modo de describir ese logro de brujos es referirse al movimiento del punto de encaje, de una determinada posición a otra, lo que, instantáneamente, permite al guerrero percibir otro mundo. Según él, el proceso de transición entre un mundo y otro es percibido como una pared de niebla, un vacío perceptivo causado por el propio movimiento, mientras se realinea la otra descripción. Ese lugar también es referido entre los brujos como el limbo o la zona de las dunas amarillas. La sensación corporal que se siente al alinear ese otro mundo es la de romper físicamente una pared de papel que impone una leve resistencia. Uno la percibe como si fuera un muro de niebla. Hay que perforar esa barrera para poder alinear el otro mundo. Dicha transición se percibe corporalmente a través de un chasquido en la base del cráneo, parecido a una rama que se rompe, acompañado por un sonido de campana en los oídos. Los brujos estimulan a sus aprendices a repetir con el lado izquierdo del cuerpo todo movimiento que hagan con el lado derecho. Para los zurdos el ejercicio obviamente es al contrario. La razón de este esfuerzo es para ayudar a romper una barrera física que existe dentro de nosotros. Una vez rota, se vuelve mucho más fácil mover el punto de encaje y entrar en el ensueño.
Los brujos utilizan la metáfora de la línea límite para comprometer al aprendiz a su nueva vida de lucha como guerrero. Cruzar esa línea significa entrar en el otro mundo, lo cual equivale a romper las líneas paralelas, lo que no es ni más ni menos que mover el punto de encaje. ¿Y de qué se trata el ser paralelo?, le pregunté. Ese ser es una réplica de espejo de uno mismo. Existe en el mundo al mismo tiempo que uno. Es una contramedida de la energía, porque absolutamente todo lo que existe viene en par. Si nuestro ser paralelo muere, uno se enferma de repente, sin explicación aparente, y también muere. Los guerreros que tienen la fortuna de encontrar a su ser paralelo mientras están en este mundo, encuentran la fuente de la juventud, alegría y felicidad. Eso es así porque uno completa al otro. Sin embargo, son muy pocos los casos de guerreros que han logrado esa hazaña, como he descrito en el libro El segundo anillo de poder, el cual nunca debió ser. Doña Soledad fue una de esos pocos. ¿Por qué dices que ese libro no debió ser?, le pregunté. Se tomó su tiempo para contestar. Alisó su cabello hacia atrás y mientras lo hacía, pude ver un área de calvicie en la parte frontal, la cual él ocultaba con éxito al peinarse el cabello hacia adelante. Al parecer no le gustaba mucho hablar sobre ese asunto, sin embargo me respondió. En aquella época, yo había entregado a mi editor en Nueva York una obra que acababa de completar, pero doña Florinda, al enterarse del contenido, me dijo que la gente aún no estaba preparada para ese tipo de revelaciones y me hizo volver corriendo al editor para recuperar el manuscrito, que ya estaba en proceso de impresión. Fue toda una odisea convencerlo de que no publicara aquel libro. Tuve que prometerle que en 4 semanas le traería uno nuevo. Fue así como surgió el segundo anillo. Lleno de curiosidad, le pregunté, ¿y de qué se trataba el libro que doña Florinda te impidió publicar? Creí que no me iba a responder, pero para mi sorpresa me contestó. Su contenido era sobre el mundo del ensueño y sobre nuestra relación con los seres inorgánicos y los voladores. Por esa razón, uno de los títulos propuesto era Viendo a través del ojo del depredador. El caso es que la sustitución de ambos libros nunca me acabó de gustar, pues según el acuerdo que tenía con don Juan, yo no debía escribir sobre los otros aprendices. Es más, me arrepiento de haber publicado esa obra. Le aseguré que me encantaba ese libro y que en mi humilde opinión éramos afortunados al contar con tan valioso material, ya que nos permitía comprender mejor la vida y las maneras de los aprendices de brujos. Alzó los hombros como diciendo, ¿y eso qué importa? Parte número 1. La cúpula de los nahuales. Cuando expresé a mis camaradas que había decidido relatar en un nuevo libro parte de las experiencias que he vivido, el atocayo me advirtió sobre el peligro de la fama y la fortuna. Dijo que lo importante era cuidar que mi intención de ayudar a otros no se convirtiera en el objeto final de mi camino. Muchos traicionan el intento de libertad, dijo, ya sea por ambición de dinero o por el deseo de ser famosos, queridos y admirados por los demás. El verdadero guerrero tiene una sed insaciable de libertad y una curiosidad infinita acerca de todo. Por lo tanto, está siempre en un proceso de experimentación y aprendizaje. Eso lo mantiene caminando en la línea recta. Lo hace humilde ante esta grandiosidad en la cual estamos inmersos. Aun cuando comparta sus logros con los demás, el guerrero no se enreda en las marañas de la importancia personal,
simplemente porque no tiene tiempo que perder. Sabe muy bien que la muerte le viene pisando los talones, así que le urge seguir experimentando, gozando el mundo. También me dijo que si pensaba enfrentar a ese desafío, tenía que ser en extremo desapegado. Además, me exhortó a que jamás revelara sus identidades en mis escritos. El abrirse a la gente tiene un precio muy alto, dijo, y puso como ejemplo al propio Carlos. A pesar de que fue un guerrero formidable, él pagó con su propia vida y quizá hasta con su libertad por haberse hecho accesible. Su comentario fue debido a que, según algunos videntes que han estado en contacto con él en el otro mundo, Carlos adoptó el plan de emergencia. Una vez hubo empezado el deterioro de su cuerpo físico, él se juntó con los otros videntes de su línea en el cementerio de los nahuales. Carlos había tocado anteriormente el tema del cementerio de nahuales de forma muy breve, sin que jamás dejara completamente claro el significado de ese elusivo concepto. Estuve un largo tiempo esperando por una oportunidad para preguntarle al respecto. Esa tarde, después que él concluyera con sus compromisos, nos dimos cita en un restaurante que tenía unas mesitas en la acera. Al terminar de comer, nos fuimos caminando hasta un parque cercano. Al aproximarnos, por un instante me quedé fascinado, mientras observaba el agua que caía de una fuente y formaba un domo transparente. Hice un esfuerzo consciente y logré romper la atracción que ejercía el agua sobre mí. Nos sentamos en una banca cercana y me apresuré a preguntarle: Carlos, ¿cuál es la verdadera meta de los brujos? Cuando él empezó a hablar, me di cuenta que había olvidado mi cuaderno de notas en el restaurante, pero no le dije nada para no estorbar el flujo de las ideas que me presentaba. Durante la explicación, comentó que don Juan le había dejado una tarea, de la cual no me quiso dar mayores detalles en aquel momento. Al final dijo que su maestro le había prometido que si él fallaba en cumplir con esa tarea, aquel trataría de venir a buscarlo desde donde fuera que estuviera. Debía aparentar una expresión de angustia en la cara porque él, como leyendo mis pensamientos, me preguntó: ¿Dónde están tus apuntes? Confesé haberlos dejado en el restaurante y le pedí permiso para ir por ellos. Di una rápida carrera y los recuperé sin problemas. Al volver, traté de retomar el hilo de la conversación preguntándole: ¿y dónde crees que se encuentra don Juan ahora? Estoy seguro que él y sus guerreros fueron a juntarse con los otros videntes de su linaje en la cúpula de los nahuales. Me contestó ante mi mirada inquisitiva, agregó. En nuestra última cita, vi cómo todos ellos se disolvieron en pleno aire. Don Juan había escogido el tope de una montaña para embarcar en su jornada definitiva. En ese lugar, los demás aprendices y yo le dimos el adiós. Después de su despedida, me quedé años a la deriva, sin saber si iba o venía. Por fin, empecé a recordar todo lo que me había pasado. Me tomó otros tantos años solo para poder entender lo que estaba recordando. Incluso, hoy día, nos siguen surgiendo nuevas memorias de nuestro tiempo bajo el tutelaje del nahual Juan Matus. En una época me encontraba más que confuso. ¿Te imaginas lo que significa tener dos memorias distintas de un mismo evento? Estaba a punto de perder la cordura cuando finalmente llegaron las respuestas. Después de años de lucha, logré establecer algo de orden en el caos de mis recuerdos. Si buscas con cuidado, verás que en mis libros conté algunos eventos que me ocurrieron
desde distintos niveles de conciencia. Eso es así porque en cada nivel yo veía e interpretaba lo que me pasaba de diferente forma. Así es el misterio de la conciencia acrecentada. En esos momentos, uno vive con tal intensidad que tarda años en realinear la memoria. Siguiendo con su relato, me dijo: en cierta ocasión, don Juan me llevó a un sitio apartado en las montañas. Ahí me dio de fumar en su pipa. Mientras yo estaba bajo el poder del humo, me mostró una colonia de insectos rojos. A continuación tuve visiones extravagantes que en aquel momento no tuvieron ningún sentido para mí. Sentí como que volaba hacia una gigantesca cúpula blanca. Más tarde, don Juan me explicó el significado de todo aquello. Dijo que los videntes de la antigüedad habían creado un refugio en el mundo de los sueños, basados en la estructura organizativa de aquellos bichos. Me reveló que al abandonar este mundo, él y su grupo planeaban ir para allá. Me quedé atónito al escuchar a Carlos decir eso. Hasta entonces yo creía que su maestro y los demás de su grupo se habían ido a la tercera atención. En aquel momento se me ocurrieron 1000 preguntas que hacerle, pero no sabía por dónde empezar. Me quedé absorto por un instante, evaluando las implicaciones de lo que él me revelaba. Debe haber notado mi asombro porque abrió la boca exageradamente, haciendo una caricatura de mi expresión. Luego, con una sonrisa, añadió: yo también quedé boquiabierto cuando escuché eso. Don Juan decía que los antiguos habían descubierto la formación existencial creada por aquellos insectos de una manera completamente accidental durante uno de sus ensayos de contemplación. Al observarlos detenidamente, llegaron a interesarse tanto que terminaron por mover sus puntos de encaje a la posición de esas criaturitas, transformándose físicamente en una de ellas. Descubrieron que la organización social creada por esos seres era la perfección misma. En consecuencia, hicieron una réplica de aquella estructura en algún lugar del otro mundo. Me interesó mucho saber cómo y cuándo los antiguos crearon ese lugar. Los brujos de la antigüedad, dijo él, respondiendo a mi pregunta, contaban que en épocas remotas, aún para ellos, existió una pareja de nahuales muy poderosos. Dicen que ellos fueron los fundadores. Esos brujos eran tales maestros del ensueño que lograron enseñar ese arte a todo el pueblo. Cuentan que con el tiempo esas personas se volvieron tan efectivas al ensoñar que para ellos ya no había diferencia alguna entre estar despierto o soñando. Actuaban con igual control en ambos reinos. Bajo la supervisión de la pareja nahual, ese pueblo de ensoñadores lograron recrear sus ciudades dentro de sus visiones de ensueño colectivo, y llegando el momento, eligieron ir a vivir en el mundo de su creación. Un día, simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Tras decir esto, se me quedó mirando, como evaluando mi reacción. Yo estaba fascinado con lo que me contaba. Todo lo que ansiaba era que siguiera hablando. Después de un instante continuó. Con el tiempo, para muchos brujos llegar a ese lugar se volvió una meta prioritaria. Linajes enteros se dieron cita allá, de modo que para muchos ese lugar llegó a ser conocido como el refugio o el santuario. Al aumentar el número de residentes, esa comunidad se transformó en una enorme burbuja de ensueño colectivo
que es mantenida hasta el día de hoy por el intento de una gran cantidad de brujos, quienes fijan al unísono el punto de encaje en esa posición específica. ¿Y dónde queda ese lugar? Están asentados en alguna parte, ahí afuera, en esa inmensidad. Hizo un gesto con el brazo, indicando el espacio infinito. Los ensoñadores que viajan a ese lugar lo ven como una enorme cúpula blanca. Pero, ¿ellos existen en otro planeta? Esbozó una sonrisa antes de responderme. Como te he dicho, ellos existen en otra posición del punto de encaje. Con el tiempo, transformaron ese lugar en una base fantástica donde almacenar sus recursos, con la ventaja que les da la existencia inorgánica. Se aventuran desde ahí por todo el cosmos. De esa forma, exploran las más increíbles posibilidades perceptivas. Eso es porque, en las condiciones en que se encuentran, el tiempo transcurre de otra manera y las leyes de espacio-tiempo que conocemos no les aplican. De esa manera fue como ellos consiguieron escapar efectivamente al desgaste de la existencia biológica y siguen vivos hasta el día de hoy, porque lograron vincularse directamente con la conciencia de la Tierra. De esa forma, pueden seguir existiendo por casi una eternidad mientras perdure nuestro planeta. ¿Y por qué hicieron eso? Su meta era sobrevivir a todo costo, y para lograr vencer a la muerte optaron por transformarse en un tipo especial de seres inorgánicos. Sin embargo, sabedores de la condición predatorial que reina ahí afuera, confabularon para crear un refugio en el otro mundo. Mirándome fijamente a los ojos, añadió: ya sabrás que el universo en grande es depredador. Al pasar al otro lado, te quedas sujeto a las leyes y los grupos de inorgánicos que rigen allá. En diversas ocasiones se han desatado entre ellos verdaderas batallas por la conciencia de sus habitantes. Al crear la colmena, ellos han logrado mantener un alto grado de independencia, y aun cuando eso no los libera del todo de la influencia del reino inorgánico, por lo menos no son esclavos. De la parte número 1. La opción de los brujos. En otra ocasión le pedí a Carlos que me hablara con mayor detenimiento sobre lo que él llamaba la opción de los brujos. Yo tenía entendido por sus libros que al morir, las personas que no logran la libertad total eran consumidas por el águila y punto final. Me respondió: realmente, existe una amplia gama de posibilidades para los que mueren, que va desde perder de inmediato la conciencia en el momento de la transición hasta mantener el recuerdo de sí mismo por un determinado periodo de tiempo. La muerte, así como la vida, nos toca a todos, pero no es la misma para todos. En sus investigaciones, los brujos encontraron medios de extender al máximo la duración de la conciencia individual. ¿Quieres decir que ellos se volvieron inmortales? No, para nada. Lo que digo es que los brujos lograron encontrar una forma de suspender a la muerte, pero no de anularla. Para ellos, morir no significa lo mismo que para los demás. Para ellos, lo contrario de morir no es la inmortalidad, sino seguir existiendo. El truco reside en entender que estar vivo no significa únicamente ser un organismo, sino estar conscientes. Para los videntes de todas las épocas, ese ha sido siempre un tema de gran interés, porque tiene que ver con el verdadero propósito de nuestra existencia.
de forma que los antiguos emplearon la evidencia para investigarlo y descubrieron que al principio la energía toma forma física a fin de evolucionar. La siguiente observación de los brujos fue que si bien la vida biológica tiene un periodo limitado de tiempo y después deja de existir, la energía que anima a la materia es eterna. Vieron que a través de la disciplina y la autodeterminación es posible entrenar a ese manojo de energía que nos conforma para que se haga consciente de sí misma. Uniendo ambos descubrimientos, esos brujos videntes se propusieron ser conscientes para siempre. A eso se refieren cuando hablan de alcanzar la libertad. Lo que realmente tratan de hacer es estirar la individualidad de la conciencia por tan largo periodo cuanto les sea posible. Esa es una batalla fenomenal donde la llama de conciencia lucha denodadamente a cada momento por mantenerse encendida. Es realmente, como se ha dicho, la luz de una veladora frente al brillo de 1 billón de estrellas. Aquellos que adoptaron esa opción siguen vivos todavía, pero llegará el momento en que deberán prescindir de la conciencia. Tendrán que devolver todas las experiencias obtenidas a su dueño de origen. Esa es la razón por la cual le llaman a aquel lugar el cementerio de los nahuales, porque no importa por cuánto tiempo sobrevivan, algún día tendrán que morir. De la parte número 1. La última maniobra. En la siguiente oportunidad que lo encontré, le dije que después de considerar lo que él me había dicho en nuestra última plática, habían surgido nuevas preguntas. Me miró inquisitivo y arqueó las cejas como para decir: «Suéltalas». Mi curiosidad se relacionaba con el modo como vivían aquellos que se transformaban en entes inorgánicos y cuáles eran sus actividades. Le pregunté cómo logran esa transformación. «Ese es un asunto personal», me respondió. «Cada linaje tiene sus propios objetivos y sus peculiares métodos para lograrlos. Existen brujos que se transformaron en árboles o se enterraron vivos para desafiar a la muerte. También hay grupos que se consideran que el cuerpo es un estorbo, razón por la cual se liberan de su parte física en el momento de partir. Don Juan y su grupo no dejaron ni cenizas. Pasaron con todo y guaraches, de la manera más elegante. Se disolvieron en pleno aire. Los guerreros de la libertad total, por otro lado, son aquellos que se funden con las emanaciones en grande y desaparecen de forma definitiva, consumidos por el fuego interno. Nadie jamás vuelve a saber de ellos. Ese es, en verdad, un viaje solo de ida. Algunos creen que aún en ese estado es posible mantener intacta la sensación de individualidad. Otros piensan que eso, en vez de ser la libertad total, es simplemente la muerte total. Nadie sabe realmente lo que ocurre. Son pocas las historias de guerreros que decidieron hacerle frente a esa maniobra final. El nahual Julián Osorio fue uno de ellos. Pero la gran mayoría escoge otras opciones menos definitivas, como por ejemplo, juntarse al mundo de los seres inorgánicos, mismo sabiendo que esa decisión implica serias desventajas, porque en ese mundo, al igual que aquí, el individuo sirve al colectivo y acaba cambiando la posibilidad de seguir consciente por esclavitud. La otra opción, desde luego, es lo que ya te he dicho: tratar de alcanzar la cúpula de los nahuales. Carlos sostenía que por todo el cosmos se libra una batalla encarnizada por la conciencia, que podría ser comparada de alguna forma con la mezquina guerra que se entabla en nuestro mundo por el dinero y los bienes materiales. Decía
que esa tremenda batalla por la evolución, por prevalecer, se da en todos los niveles de la existencia con la misma encarnizada intensidad. Incluso dentro de nosotros mismos, en este preciso momento, se está trabando una batalla. El guerrero, consciente de eso, arma la estrategia de su vida de la mejor manera posible para evitar el desgaste. Al mantenerse alerta, evita caer víctima de los ataques, al mismo tiempo que ahorra significativamente su energía. De la parte número 1. El plan del Nahual. En uno de los últimos encuentros que tuve con él, me confió que se sentía un poco enfermo. En tono de broma, me dijo que seguía esperando la poción que yo le había ido a buscar años atrás. Ambos nos reímos de buena gana, en especial cuando me confesó que aquel día, cuando me llamó por teléfono, él ni siquiera había estado en México. Aprovechando la rara oportunidad de platicar con él en privado, le pregunté cuál era la razón por estar cobrando los seminarios, pues sabía muy bien que él no tenía necesidad de ello. Yo estaba consciente que, aun cuando no fuera aparente, un nahual siempre tiene un propósito por detrás de todo cuanto hace. Me respondió: como sabes, en otras épocas, nahuales como yo lograron pasar ciudades completas al otro lado. Y allá están ellos, hasta el día de hoy. Yo no he querido comprometerme abiertamente con la gente, pero este es nuestro objetivo: preparar el mayor número de guerreros en el menor tiempo posible, a fin de realizar la travesía. Tú eres testigo, Armando. Durante muchos años ofrecí el conocimiento libremente, sin cobrar precio alguno. Pero ahora las circunstancias han cambiado. El nahual es un proveedor y es su obligación cuidar que no les falte nada a los integrantes de la partida. Por otro lado, está la decisión que hemos tomado, a causa de los augurios, de hacer llegar a todos el legado de libertad que nos dejó don Juan. Esa es la razón por la cual actualmente los seminarios tienen un costo. Cuando uno aprende a intentar en el ensueño, las posibilidades no tienen límite. Nuestro interés es crear un lugar propio en el otro mundo, libre de seres inorgánicos y libres del peso de la tradición de los brujos antiguos. Ansiamos por instaurar allá un espacio más democrático, con menos procedimientos rituales, un lugar donde se respeten los derechos individuales y, lo más importante, donde nadie sea esclavo de nadie. Creemos que es posible hacer un duplicado moderno de aquello que hicieron los brujos antiguos, pero con nuestras propias reglas. Florinda y las otras brujas juntas son capaces de crear lo que llamamos la vagina cósmica, una abertura en el espacio-tiempo. Nuestro plan es abandonar el mundo a través de ese pasaje. Muchos académicos se ríen cuando digo eso, de la misma forma que en su tiempo se rieron de Cristóbal Colón cuando decía que el mundo era redondo y que había civilizaciones desconocidas del otro lado del mar. Es cierto que el precio a pagar es alto, tanto en energía como en prescindir de la racionalidad. Sin embargo, el costo no es imposible de ser pagado. De tal forma que la experiencia de los brujos está al alcance de cualquiera. Todo lo que se necesita es tener un propósito inflexible en lo que se busca. Reconozco que es una audacia suprema de nuestra parte tratar de pasar a miles de guerreros al otro mundo. Qué gran conmoción resultaría eso hoy en día, con los medios de comunicación que existen. ¿Puedes imaginarlo? Entonces sí mis detractores me creerían. Don Juan enseñaba:
Y yo he podido corroborar personalmente que el universo está compuesto por muchas capas o dimensiones, si prefieres llamarles así. Existen tantas posibilidades que es verdaderamente una lástima desperdiciar toda nuestra existencia en una única y exclusiva visión del mundo. Hay mundos enteros esperando a los Cristóbal Colones de nuestros tiempos para explorarlos, y hay tantos que son infinitos. Gracias, caminante, por tu sintonía. Emitiendo energía fina. Lunes 20 de junio del año 2022, siendo las 17:38 de la tarde. Hoy, siendo el último día de primavera 2022. Hoy se cierra una puerta y asimismo se abren 9 más. Volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del fuego, volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del trueno. Hasta otro trueno.